No obstante, si tenemos que hablar de diferencias, ¿qué diferencias hay entre el mercado mexicano y el español? Es decir, ¿es diferente comerciar aquí que comerciar allí? ¿Es diferente el cliente mexicano que el cliente español? Sí, sí que hay diferencias. Muchas veces caemos en el error de, porque compartimos el mismo idioma, pues obviar las diferencias culturales que son tan importantes a la hora de la negociación. Los procesos de negociación son diferentes, los plazos son diferentes, la forma en la cual hay que cultivar la confianza y esas relaciones también son distintas. Entonces sí que el empresario aragonés, el empresario español que viaja a México, igual que a otros países del área de América Latina, debe tener muy en cuenta que compartir el idioma no quiere decir que seamos capaces de entendernos sin hacer un esfuerzo adicional, que es saber cómo somos, entender cómo negociamos, y es la única manera de que efectivamente esas relaciones se culminen de forma exitosa. Pues lo que podemos hacer es poner un ejemplo de empresa, si le parece, Nieves. Permítame que salude a una de esas empresas aragonesas que tiene precisamente presencia ahí en este antiguo país azteca. Es Raúl Purroy, es el director de marketing de la empresa Araben. Raúl, muy buenos días. Buenos días. Bueno, nos está hablando precisamente ahora Nieves Agreda de esas diferencias, pues por un lado culturales, diferencias en los plazos, diferencias en las negociaciones, diferencias que su grupo también notó cuando decidió en su día invertir en México. Sin duda, de hecho escuchaba y no podía sino sonreírme, pues confirmando lo que estaban escuchando, ¿no? En relación a que las negociaciones son completamente distintas, que los tiempos de las negociaciones son distintas, ¿Y que son distintas? Que plazos más largos, quizá, ¿no? Nos atrevemos a... Sí, no, sin duda son más largos. A ver, en lo que yo considero que son distintas es que, si bien, y es verdad que tenemos el mismo idioma, es verdad que nos entendemos bien, después hay un punto de, no sé si de educación o incluso cultural, que es completamente distinto, y es que a un mexicano le cuesta muchísimo decir que no. El decir que no significa... bajo su punto de vista diría que sería poco menos que una falta de educación. Eso significa que las negociaciones pues muchas veces es un sí, pero es un sí a medias. Y en un sí a medias pues se dilata en el tiempo, lleva mucho tiempo concretarlo, lleva muchísimo esfuerzo por parte de unos y por parte de otros, ojo, no estoy diciendo solo por nuestra parte de cara a entendernos a ellos, sino también entendernos a nosotros en cuanto a la claridad que nosotros queremos demandar, ¿eh? Eso que quede claro. Entonces eso hace que las negociaciones generalmente se dilaten mucho, que lleve mucho más tiempo. Si bien es cierto, después pues son muy fructíferas, porque el cliente mexicano en general diría que es un cliente muy fiel a sus proveedores. Precisamente hablamos del cliente. Sí, exactamente. ¿Qué diferencias hay entre ese cliente español y el cliente mexicano? Pues yo diría en lo directos que podemos ser, pues más bien aquí en España, y no solo en España sino en Europa, y lo menos quizá directos, quizá más pues vamos a decir cordiales o más educados, en esa educación de no querer pues llevar la contraria en una negociación, o no decir no, o no dar una respuesta que igual no deben, o que sea más clara, pero ese tipo de cosas, esa para mí es la gran diferencia. Y ahora mismo, por ejemplo, ustedes tienen abierta una sede precisamente del grupo allí en México, ¿verdad? ¿Qué perspectiva de crecimiento tiene? Pues la verdad es que las perspectivas que tenemos son bastante buenas. Nosotros abrimos la filial en 2008 y desde entonces llevamos una tendencia creciente bastante importante. Quizá no en los plazos que nos estábamos planteando, pero sí que unos crecimientos bastante importantes. Este año, pues de las dos divisiones con las que contamos en nuestra compañía, una de equipamiento comercial y otra de hostelería, en hostelería esperamos duplicar la facturación con respecto al año pasado. Y en el caso de la de equipamiento comercial, pues esperamos unos crecimientos relevantes, deberían rondar en torno al 20-25%. En total estaríamos hablando de un crecimiento, en el caso de México, que rondaría pues un 40-45%. Bueno, unas cifras muy interesantes, Raúl. Sí, bueno, hablar de estas cifras de crecimiento en Europa es algo... Claro, aquí es inaudito ahora mismo, hablar de esto. En su día a lo mejor lo pudimos ver en su momento, en los mejores momentos, y aún ni eso, con que hablar de eso ahora mismo aquí pues nos resulta... casi un gran sueño. Raúl Purroy, director de marketing de la empresa Araben, un placer. Buenos días, gracias. Gracias a vosotros.